Bien, en este momento vamos a estudiar lo que corresponde a la cultura wari. Se llama la cultura wari, es parte de esta cultura coexistente juntamente con la cultura tiahuanaco. Se llama la cultura wari. Wari está ubicado en la región Ayacucho, en Rincón de los Muertos, como dice, Ayacucho es el Rincón de los Muertos. Es una región, un espacio geográfico pobre en lo que es en riqueza de fertilidad de tierras agrícolas. Por eso que ante las limitaciones de la geografía, del espacio geográfico y de la calidad de la tierra de cultivo, que es pobre en la región Ayacucho, eso llevó a una cultura a expandirse a otros territorios para obtener recursos. Si hablamos nosotros, en este caso, vamos a hablar de la cultura wari, que abarcó entre los 700 años después de Cristo hasta los 1100 después de Cristo. Entonces, la cultura wari está ubicado en la región Ayacucho. Pero antes de entrar a estudiar las principales características y o aspectos de la cultura wari, ¿qué pasaba en el mundo mientras wari se desarrollaba aquí en el Perú? ¿Qué pasaba en el mundo euroasiático o en el mundo europeo? ¿Qué pasaba? Esto lo vamos a llamar nosotros historia comparada. Vamos a comparar mientras pasaba en Perú en estos años, qué pasaba en Europa de aquella época. Principalmente Europa, ¿no? Que es más conocido por nosotros. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, cuál sería, estimados jóvenes, cuál sería esta historia comparada? A ver, ¿qué pasaba? ¿Qué hechos importantes sucedió en Europa mientras que en Perú estaba la cultura wari? Se llama historia comparada. A ver, dicen ustedes. Acá. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en Europa? A ver, ¿se acuerdan o no? Es simple. Es muy simple, mis estimados jóvenes. Por ejemplo, en la Navidad del año 800, después de Cristo, Carlomagno es coronado por el Papa León III, restaurador del Imperio Romano de Occidente. Carlomagno, Carlos el Grande, que es el principal fundador del Imperio Carolingio, cuyas bases es el reino bárbaro de los francos, que actualmente queda en Francia. Año 732 después de Cristo, su abuelo de Carlomagno, de este emperador, su abuelo, Carlos de Ristal, llamado Carlos Martel, el Martillo, derrota a los musulmanes en la batalla de Poitiers, año 732. Su abuelo, Carlos Martel, su abuelo derrota a los árabes, o sea, musulmanes, que ellos prácticamente querían conquistar Europa e imponer la otra religión llamada Islam, fundada por el profeta Mahoma. ¿Qué más? ¿Qué pasaba en el mundo? Carlomagno, ¿qué más? ¿La época de qué? Del desarrollo del feudalismo. Año 1066. Mientras esto pasaba en Wari, en Europa, el duque de Normandía, actual Francia, Guillermo, llamado el Conquistador, desembarca en Inglaterra, derrota al rey inglés Haroldo, y Guillermo el Conquistador de Normandía establece su reino en Inglaterra. Año 1095, ¿qué pasaba? El concilio, en este caso la asamblea del Papa, celebrada en la ciudad francesa de Clermont, el Papa Urbano II declara que el inicio a las guerras de las cruzadas contra los musulmanes por Tierra Santa, 1095, mientras que ya estaban los últimos años de la existencia de la cultura wari. Eso sería la historia comparada. ¿Qué pasaba en el mundo mientras que en el Perú estaba la cultura wari, mis estimados jóvenes? Ahora, Salamo de Wari, si está ubicado en Ayacucho, fue descubierto por Luis Lumbreras, el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. En 1969, Luis Guillermo Lumbreras, arqueólogo peruano, hace excavaciones en la ciudad de Viñaque, que está en Ayacucho,
Por lo tanto, aquí observó que descubrió una enorme muralla, enormes muros, y que por el cual estaba dividido en barrios. Eso lo hizo a Lumbreras comparar como el Imperio Romano, una ciudad amurallada dividida en barrios. Por eso que Lumbreras dijo, viendo ante esta evidencia, este parecido como los antiguos romanos, Huari es el primer imperio militar, escuchen, el primer imperio militar andino del Perú. El primer imperio militar andino del Perú, la cultura Huari. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque los Huaris, cuando se expandieron, conquistaban, construían ciudades amuralladas divididas en barrios, y en cada barrio vivían todas las clases sociales. Por eso que le llama primer imperio andino militar del Perú. Y es por ello que el mismo Lumbreras nos explica sobre el origen de la cultura Huari. ¿Cuál es el origen de la cultura Huari? Lumbreras magníficamente nos explica que Huari forma parte de un proceso de unificación cultural. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Cómo proceso de unificación cultural? Es que Huari es el resultado de la mezcla de varias culturas. O sea, a eso se refería. Huari es el resultado de la mezcla de varias culturas. Se mezclan y unifica una sola cultura que es Huari. Puede ser un ejemplo, suena un poco tonto, pero nos permite entender mejor esta explicación. Huari es como decir, Huari sería un surtido. Un surtido que tiene que ver. Un surtido es un jugo que es el resultado del producto de la mezcla de varios frutos. Ese es surtido. Papaya, no sé, beterraga, bueno, fresa, y lo mezcla y ese es el surtido, que es el jugo. Por eso que Huari es el resultado final de una síntesis cultural, es decir, el resultado de la mezcla de varias culturas. Se van a mezclar y sale una, se unifica y sale uno, que es Huari. Por lo tanto, ¿cuáles son estas culturas que se van a mezclar? En primer lugar, la cultura propia de Ayacucho. La cultura que antecedió a los Huaris, pero es ayacuchana. ¿Cuál es? La cultura Huarpa. La cultura Huarpa, que está en Ayacucho. Y la cultura Huarpa es contemporánea con Mochica y con Nazca. Son culturas que pertenecen al intermedio temprano, que hemos estudiado en la semana pasada. Por lo tanto, la capital de Huarpa es Ñahuimpuquio. Es la capital de la cultura Huarpa. Ñahuimpuquio, Huarpa. Pero Huarpa tiene contactos comerciales con la cultura Nazca, que está en la costa, en Ica, Ayacucho, Ica. O sea, son regiones que colindan. Ayacucho es sierra, Ica es parte de la costa. Entonces, los Huarpas entran en contactos comerciales con los Nazcas. Contactos comerciales y que poco a poco también son un tipo de contactos culturales. Nazca, ¿qué va a aportar? Nazca, ¿qué va a aportar a Huarpa? El colorido de la cerámica. El colorido de la cerámica. Que hemos dicho que los nazcas son los mejores ceramistas, coloristas pictóricos del Perú antiguo. Hemos dicho sobre ese punto. Es por ello que se fusiona entonces Huarpa y Nazca. El colorido y la cerámica principalmente. Por cuestiones, hemos dicho, que favoreció a través del comercio. Y también la otra cultura que se va a fusionar con Huarpa, con la cultura ayacuchana Huarpa, que antecedió a Huari, es Tiahuanaco. Tiahuanaco entra en contacto con los Huarpas. ¿Y qué asimilan? ¿Qué cogen los Huarpas? La imagen del dios Huiracocha. Esa imagen de dios Huiracocha que está representado en la cerámica. Y se llama el estilo Conchapata. Pero bueno, para no confundirlos. Entonces, fusiona con Tiahuanaco el culto al dios Huiracocha, el dios de las dos varas. El resultado, por lo tanto, el resultado de la mezcla de Huarpa más Nazca más Tiahuanaco, sale la cultura Huari. Entonces Huari es un hologenismo o síntesis cultural, que es el resultado de la mezcla de varias culturas. Eso así aparece, por lo tanto, la cultura Huari. Y si hablamos nosotros sobre este punto, decimos que
la sociedad política de Wari es un estado militarista. Si obviamente estamos hablando de un imperio expansionista, conquistador, por lo tanto estamos hablando que los Waris tienen un estado militarista, cuya cabeza son los militares, debajo de ellos los militares, o sea, los guerreros, y también estamos hablando de quién. Estaremos hablando la presencia del grupo sacerdotal. Pero los sacerdotes, ojo, tienen un papel que los sacerdotes tienen un papel, simplemente un papel subordinado nada más. Si así lo pongo, subordinado. Y la clase dominada son los ayus. A nivel de arquitectura, ¿qué construyeron los Waris? Los Waris construyeron mayormente ciudades. Y hemos hablado que es una ciudad. Es un espacio donde confluyen o coexisten las clases sociales dentro de un espacio murallado, ¿no? Dividido en barrios. Barrios de sacerdotes, barrios militares, barrios de agricultores, etc. Pero estas ciudades Waris, esparcidas por todo el territorio, casi todo el territorio peruano, desde Cusco por el sur, bordeando lo que es Arequipa, Ica, por el sur hasta el norte, llegando hasta Lambayeque, Cajamarca y la Ceja de Selva. Estas ciudades Waris, construidas a raíz de las conquistas de los guerreros o militares Waris, van a construir ciudades que están conectadas por caminos. ¿Cómo se llaman estos caminos? El Capac Ñam. Capac principal, Capac Ñam, caminos principales. Entonces el Capac Ñam va a unir, va a articular a todas las ciudades Waris, lo va a unir. Y eso los incas después lo van a tomar como ejemplo, como modelo, y los incas lo van a superar, los incas. Por lo tanto, esos caminos importantes no solamente para desplazar el ejército, sino también para desplazar ¿qué? Para desplazar, en este caso, ¿qué? Los tributos, los productos que tributaban las provincias conquistadas. ¿No? Quedaban a través de ¿qué? A través de estas ciudades, ¿no? Conectadas por caminos o Capac Ñam. Capital de Wari, Viñaque, Ayacucho. Piquillacta está en el sur del Perú, en Cusco. Esta es una presencia Wari en el sur. Cusco, Piquillacta. Pachacamac está aquí en Lima, y es el centro religioso más importante de la costa peruana. Pachacamac es el dios de los terremotos y maremotos. Huilcahuaín está ubicado actualmente en Ancash. Huarihuilca está ubicado en Huancayo, Junín. Cajamarquilla está ubicado aquí en Lima. Huiracochapampa y Marca, Huamachuco, está en La Libertad. Otras ciudades Waris se llama también, está ubicado también Huanucopampa o Huánuco Viejo, está en la región Huánuco. Por lo tanto, construyeron ciudades que también se le llaman yactas o cabezas de región. Es lo mismo, no te preocupes. Yactas, ciudades o cabezas de región o espacios administrativos del gobierno, cobran tributos, etc. Tienen estos nombres, repito, ciudades, igual que decir yactas, equivale a decir también yactas, también cabezas de región o centros administrativos, es lo mismo. Y en la cerámica destacó los tazones ceremoniales. Si bien hemos dicho que la cerámica Wari es inferior en calidad a los nazcas y mochicas, es porque es utilitario. ¿Y qué es utilitario? De uso doméstico, útil. Aumenta la cantidad, la producción de cerámica en cantidad, pero pierde la calidad. Es polícromo, las influencias de Nazca, el dios de las dos varas del dios Huiracocha, y en cerámica que destacó los tazones ceremoniales. ¿Y cómo desaparece Wari de la historia? Es probable que el grupo étnico, el reino de los Yarovilcas, que está en Ayacucho con Apurima, se hayan sublevado y destruido la cultura Wari. Otro dice que los Chancas, pero eso queda todavía en el misterio. Bien, jóvenes, así es todo por hoy y nos vemos.